¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, siguiendo con los esquemas de tirada que venimos haciendo todos estos días, que ya me quedan muy pocas y después ya no jodemos más con esto, pero lo hago con mucho amor y mucho cariño. Bueno, en este caso vamos a ver dos esquemas de tiradas referente a la salud. Vamos a hablar sobre las tiradas de tarot de la salud, pero antes que nada, como regla primordial, debemos hablar sobre lo que llamamos código ético. Esto no es una tirada solo del amor ni nada. Estamos hablando de la salud, de algo muy delicado. Si hablamos de código ético, significa anteponer la respuesta y el bienestar del consultante, estableciendo siempre que el tarot nunca va a reemplazar un diagnóstico médico, de un diagnóstico médico profesional, ¿se entiende? Un código ético implica lo que llamamos confidencialidad, no asustar a las personas con enfermedades, es decir, enfocarse en energías, en energías, no en diagnóstico. Entonces, haciendo esta breve reflexión o introducción, vamos a hacer una introducción sobre las características de los arcanos mayores cuando hablamos de la salud. Por ejemplo, la carta del mago siempre nos va a hablar de buena salud, de energía y de vitalidad. La carta del mago representa la cabeza. Ahora bien, si la carta del mago sale invertida, yo no trabajo con cartas invertidas, pero hay gente que las trabaja. Bueno, si sale al revés va a hablar de cansancio y de estrés. La carta de la emperatriz nos va a hablar de buena salud, pero también de embarazo. O sea, también cuando vemos la carta de la emperatriz hay que tener cuidado con el tema de las comidas en exceso. La carta de la suma sacerdotisa nos va a hablar de buena salud, pero también de problemas relacionados con el aparato reproductor femenino. La carta del emperador también, si bien está relacionado con la buena salud, también nos va a hablar de problemas, digamos, con la tensión arterial. Siempre vemos la carta que está al lado de la que estamos interpretando. Por eso una cosa es interpretar una carta y después las combinaciones. La carta del Papa o del Sumo Sacerdote nos va a hablar de una recuperación, pero también de dolores de oídos, cervicales, representa al médico, al médico, al equipo de médicos y al psicólogo. La carta de los enamorados nos va a hablar de, digamos, de peligros, de accidentes, con heridas en piernas y brazos, problemas en los riñones, en fin. La carta del carro nos va a hablar, decimos, es una carta muy activa, nos va a hablar de gran energía y vitalidad y longevidad y de fortaleza. La carta de la justicia siempre aconseja análisis, también nos habla de problemas respiratorios y de bronquios. Y aquí es donde tenemos que tener mucha precaución con la carta del ermitaño, refiere a huesos, a columna vertebral y también a una enfermedad crónica, siempre viendo las cartas que salen al lado. La carta de la rueda de fortuna nos va a hablar de cambios bruscos de salud. Veremos, como te dije anteriormente, las cartas que rodean a esta. La carta de la fuerza nos va a hablar de gran vitalidad y fuerza física. La carta del colgado nos va a hablar de poca energía y de poca vitalidad y una tendencia a la depresión. La carta de la muerte refiere, decimos, a una salud muy frágil, cansancio, fractura, dolores en los huesos, etc. También de operación. La carta de la templanza nos va a hablar de buena salud y felicidad. La carta del diablo refiere, decimos, a una tendencia a enfermedad de transmisión sexual, a drogas, alcohol, vicio, impotencia, en fin. Bien, la carta de la torre, que también acá tenemos que tener cuidado y sale al lado de la carta del ermitaño, de enfermedades graves, aconseja controles médicos urgentes, intervención quirúrgica, en fin, relacionadas al corazón, al hígado, al páncreas. Bueno, viendo las cartas que salen siempre, como lo dije anteriormente, como por ejemplo la carta del ermitaño, nos hablan de algo crónico. La carta de la estrella nos va a hablar de mucha energía y mucha vitalidad, de una, digamos, facilidad de recuperación y también de curación de heridas.
La carta de la luna. Esta es la carta que nos hablará de mala salud, depresión, decaimiento. Ya lo vamos a desarrollar el tema, pero acá es donde vamos a tener que prestar atención, en la carta de la luna. La carta del sol nos va a hablar de gran vitalidad, pero también peligro de quemaduras, de ataque al corazón por exceso, en fin. La carta del juicio, si bien habla de buena salud, pero siempre sugiere desintoxicación, renovación, en fin. Y la carta del mundo nos habla de buena salud. Y por último, la carta del loco representa la mente, locura, desorden psicológico, siempre viendo las cartas que salen alrededor. Si hablamos de los arcanos menores, con el tema de los arcanos menores, por ejemplo, los bastos representan el sistema nervioso y a la vitalidad, rigen lo que llamamos la energía física. Pero hay cartas altas como las 7, 8, 9 y 10 que pueden señalar un agotamiento o estrés o necesidades de descanso. Siguiendo con los arcanos menores, vemos las copas, están relacionadas a las emociones, vinculadas a la salud emocional, el sistema circulatorio y los líquidos. Las cartas 3 o 5 de copas pueden mostrar tristeza, depresión, melancolía que van a afectar el cuerpo. Las espadas o los arcanos menores que representan a la mente indican preocupación, ansiedad, dolores de cabeza, insomnio. Prestar atención a las cartas 3, 4, 6, 8 y 9 de espadas porque estas advierten enfermedades agudas. Los oros muestran síntomas físicos directos y refiere, decimos, al metabolismo. Prestar atención a la carta 5 que refiere a la mala salud. Bueno, habiendo hecho este pequeño pantallazo, quizá la cosa puede ser un poco más profunda, pero esto es como para dejar una idea del tema. Si bien también podemos preguntar sobre los tipos de pruebas físicas, podemos dividirlas en dos, generales y específicas. La Carta de la Justicia, en la Carta de la Justicia vemos las generales, aconseja análisis. En la Carta del Juicio, las más específicas, que es lo que aconseja ya radiografías, tomografía, es decir, un estudio más profundo de la persona. Por ejemplo, si tengo la carta de la luna, que ya la vamos a desarrollar, pero esta es la que me nombra la mala salud, al lado de la carta del juicio o la carta de la justicia, lamentablemente serán respuestas malas, o al lado de la carta de la torre. Bien, también podemos hablar o nos pueden preguntar sobre los tipos de tratamiento una vez que tenemos ya algo en relación a la salud de la persona. La carta del loco refiere a tratamientos médicos cortos, la carta de la templanza un tratamiento oral, y la carta del ermitaño nos dará información, como lo vuelvo a repetir, creo que van 3 veces, algo crónico, un tratamiento largo y pesado. Y la carta del diablo de un tratamiento, decimos, estresante, doloroso. Bueno, si nos referimos a tipos de dolor y de molestia, por ejemplo, la carta de loco refiere a algo breve e inconstante. Estamos hablando de dolor y molestia. La carta del diablo a algo agudo y constante. Entonces, y también podemos ver la carta del colgado que siempre habla de bloqueos y contracturas, en fin. Y volvemos a la carta del ermitaño, dolor constante y profundo. Siempre la carta del ermitaño nos va a dar una idea de una enfermedad crónica, viendo lo que tenemos en las otras cartas. Si vemos a médico especialista, la carta del mago representa al médico de cabecera. Acuérdense que la carta de la justicia aconseja análisis. La carta de la sacerdotisa indica al psicólogo. La carta del sumo refiere al médico o al especialista, al equipo de médicos. Bueno, entonces, ni bien, tras esta breve introducción sobre todo lo relacionado a la salud, barajar correctamente, concentrados, y para algo concreto, si tenemos dudas respecto a la salud de alguien que nos está consultando, vamos a trabajar solamente con los arcanos mayores. Vamos a desplegar, como ya lo vamos a ver acá, los 22 arcanos mayores. Pero primero buscamos nuestro consultante. ¿Y cómo lo buscamos? Recordemos que los menores de 30 años están representados por la carta del carro. Al hombre, el joven, la carta del carro. Y a la mujer con la carta de la estrella. Entre 30 y 70 años
La carta del emperador representa al hombre y la carta de la emperatriz va a representar a la mujer. Más de 70 años, la carta del sumo sacerdote va a representar al hombre y la carta de la suma sacerdotisa a la mujer. Entonces, vamos a ver la tirada. Vamos a desplegar 3 columnas de 7 filas y me va a quedar una que la vamos a poner en el centro. Entonces, una vez que encontramos nuestro personaje, vemos si tiene la carta de la luna que la está tocando. Por ejemplo, acá que está tocando la carta del emperador. La carta de la luna es la que hace referencia a la salud. Si la carta de la luna toca a nuestro personaje, desde ya tiene que cuidar su salud y además vemos qué cartas rodean a la carta de la luna. No vamos a ver todo, simplemente esta parte, qué cartas rodean a la carta de la luna e interpretamos conforme a las características que hemos hablado de los arcanos mayores. Bueno, esta es una de las tiradas. Después hay otra tirada un poco más sencilla, a mí me gusta hacer esta, pero donde vamos a desplegar 8 cartas, siempre relacionado al tema de la salud. Entonces, vamos a desplegar 8 cartas, las disponemos según este esquema que te estoy mostrando. La carta número 1 me va a hablar sobre el consultante, cómo está, siempre relacionado a la salud. La carta número 2 sobre la salud del pasado. La carta número 3 me va a hablar lo que sabemos, lo que sabe y vemos siempre refiriéndonos a la salud. La carta número 4, lo que no se ve y lo que no sabe de la salud. La carta número 5 nos va a hablar de la fortaleza que tiene el consultante. La carta número 6 nos va a hablar de sus debilidades. La carta número 7 me va a hablar de la salud en el futuro y la carta número 8 me va a dar un consejo sobre el tema. Bien, tenemos 2 tipos diferentes de tiradas para ver la salud, siempre respondiendo con ética. Entonces, habiendo visto estas 2 clases de tirada de la salud, recordamos siempre que en el tarot nunca va a reemplazar un diagnóstico médico profesional. Lo ético, como lo dije antes, implica confidencialidad, no asustar a las personas con una enfermedad, porque nosotros no diagnosticamos, no somos médicos. A ver, y para que quede más claro, si bien es cierto que esto, el esoterismo, lo que sea, no es ciencia dura, pero en todos estos temas espirituales hay que dar respuestas coherentes y responsables y éticas. Hay que ser congruente, como lo dije antes, coherente en lo que hablamos. No dar una información falsa por el solo hecho, decimos, de tener el costo, el valor de una consulta. A mí personalmente no me sirve. Lo mismo cuando alguien nos está consultando si tiene un trabajo brujeril. O sea, hay que decir la verdad. O sea, a ver, si tiene, se dice, y si no tiene, se dice que no tiene. No empujar a la persona que se haga un trabajo de limpieza que no tiene nada. Bueno, estimados, entonces hemos visto 2 tiradas de la salud y las características de los arcanos mayores que están representando la salud. Espero que les haya gustado. Desde ya, muchas gracias.